Bienvenidos a una nueva clase de biología. Hoy hablaremos de tejidos vegetales. Los tejidos vegetales son estudiados por la histología. Recuerda que un tejido es un conjunto de células que están organizadas, que están relacionadas. Una célula no puede dar una función, por ejemplo, de protección, pero entre todas sí podrían dar esa función de protección. Eso pasa en los vegetales. Un órgano vegetal, como la hoja, como un fruto, está formado de tejidos. Por ejemplo, si tú muerdes una hoja, estarías mordiendo un tejido llamado epidérmico. Y en la parte interna llegarías a un tejido llamado parénquima clorofiliano. Un fruto también tiene afuera epidermis, en la parte interna, ¿qué cosa va a tener? Parénquima de reserva, por ejemplo. Un tronco también está formado de tejidos. Así que las partes de una planta están hechas de tejidos. Hay dos tipos generales de tejidos: los meristemáticos y los tejidos adultos. Una parte ya adulta, como la flor, como la hoja, el tronco, está formado por tejidos ya perennes, llamados tejidos adultos. Pero las puntitas de las plantas están formadas por tejidos llamados meristemáticos, también llamados embrionarios o meristemos. Ese tejido, ¿por qué se caracteriza? Primero, porque es vivo. Si va a crecer la planta, porque este tejido es de crecimiento, ese tejido tiene que ser vivo. Si es vivo, hace constante mitosis. Sus células son pequeñitas con núcleo grande. Cuando hay constante mitosis, el núcleo crece y rápidamente se divide. El tamaño del núcleo determina la mitosis, determina la división. Entonces, célula pequeña, núcleo grande, se divide. Célula pequeña, se divide. Por eso la planta va a crecer. Hay meristemático primario, hay meristemático secundario. El meristemático primario, mira, está en las puntas, ya sea la punta del tallo, ya sea la punta de la raíz. Las puntas del tallo se llaman yemas, así se llaman yemas. Si está en la puntita, se llama apical. Si está al costadito, se llama axilar. Y permite el crecimiento de las ramas. Entonces, así mira. Si tomamos una parte muy pequeña, hacemos un esquema muy simple de una yema, tiene una especie de capa protectora de epidermis, y ahí en el centro está el tejido meristemático. Ahí hay bastante mitosis. En la raíz también. Mira que esto que parece un dedo, justamente se llama cono, tiene forma de un cono. Se llama cono vegetativo. Es una especie de yema, pero en la raíz. Y aquí está la zona de constante mitosis. Acá también. Por eso la raíz comienza a alargarse. Esta zona de la raíz justamente se llama zona de alargamiento. Este tejido, llamado meristemático primario, está protegido por una cofia o casquete, acá. Y adentro está el tejido que hace mitosis. Por eso cuando se quiere estudiar mitosis, metafase, anafase vegetales, se toman células de ahí de la raíz, ¿no? Las raícitas, por ejemplo, de una cebollita, crecen. En unos cuantos días, las raíces de la cebolla han crecido. Y, por ejemplo, cuando vayas a la universidad y hagas una prueba de mitosis, o en el colegio, no sé, de ahí se toman. Se hace una técnica para tinción, se aplastan las celulitas y ahí se ve bien bonito que la mitosis. Así es. ¿Por qué? Porque hay mitosis, pues. En estas células nada más. El tejido de crecimiento en grosor se llama meristemático secundario, también llamado lateral o también llamado cambium. El cambium es el tejido de crecimiento en grosor. También hace mitosis. Ambos son vivos. Solo que este tejido hace crecimiento lateral. Supongamos que esto sea un tronco muy simple. Mira la estructura. La parte de afuera se llama corteza. Incluye este tejido llamado peridermis de protección. Ese es adulto, por si acaso. Solo te voy a indicar dónde está. Esto puede tener incluso parénquima, de reserva, u otro parénquima. En la parte interna encontramos una capa llamada endodermis. En la endodermis, que está en la parte interna de la corteza, hay células con una banda de lípidos, llamada banda de Caspario. Esa banda regula el paso de agua para el transporte, por ósmosis. Esa banda de Caspario. ¿Dónde está presente? En la endodermis. Un poco más adentro encontramos el floema. El floema es un tejido conductor, pero adulto. Y al fondo, en el centro, está el xilema, que es un tejido de conducción, pero adulto. Lo que te quería indicar era la posición
del cambio, o meristemático secundario. Crece hacia adentro, crece hacia afuera y por eso el tronco se va a ensanchar. Este cambio, o meristemático secundario, está presente en las plantas dicotiledóneas. El manzano, el palto, el algarrobo, plantas grandes, plantas que tienen tronco, ¿no? Los pinos también, que son plantas, plantas gimnospermas. Y vas a encontrar ese tejido. En las plantas monocotiledóneas, el arroz, el trigo, la caña, no tienen meristemático secundario. Pues esas plantas, ¿qué son? Larga. ¿Has visto, no? La caña de azúcar larga porque tiene meristemático primario en las yemas y también en las raíces. Así sucede. Este cambio, que es el tejido de crecimiento en grosor, tiene dos tipos a su vez. El vascular, que permite formar a los vasos conductores. O sea, este floema y este xilema se formó del cambio vascular. El otro tipo de cambio, llamado felógeno, va a crecer hacia afuera y formará el tejido protector. Esos son los dos tejidos meristemáticos. Primario, crecimiento en longitud, en las puntas, y el secundario, crecimiento en grosor. A partir de los meristemáticos primarios y secundarios se forman los otros tejidos, llamados tejidos adultos. Ya. Entonces, para que haya tejidos adultos, tiene que haber primero qué cosa, meristemáticos. Si tienes una plantita, fíjate, ¿no? De vez en cuando le sale una yemita, un botoncito que comienza a crecer. Ahí hay meristemático primario. Poco a poco se va abriendo la plantita hasta que crece una linda hoja, ¿no? Una linda flor. Entonces te voy a explicar cuáles son los meristemáticos, o digo los tejidos adultos, que se forman del meristemático. Los tejidos adultos o definitivos. Estos tejidos ya no hacen mitosis. Lo que hace mitosis, ¿cuáles son? Los meristemáticos. Una hoja, por ejemplo, no hace mitosis. Si cortas una hoja por mitad, ya no se repara. Esa célula ya dejó de crecer. Pero cuando se cae esta hoja, ¿qué cosa va a pasar? Que se va a formar otra hoja. Entonces, a partir de una yema. Una hojita se forma de la yema. Un tallito se forma de la yema. Estos son los tejidos entonces adultos. Vamos a clasificarlos en varios tipos. En este caso vamos a considerar 5 tipos principales. ¿Sí? De afuera hacia adentro para que sea más sencillo el asunto. No te olvides que los tejidos no hacen mitosis, se forman de los meristemáticos y pueden ser variados. Uno tiene células vivas, otros tienen células muertas. Unos tienen núcleo, otros no tienen núcleo. Y las funciones son variadísimas. A ver, afuera tenemos los tejidos protectores. Los tejidos protectores van a ser de dos tipos: epidérmico y peridérmico o suberoso. La epidermis es como nuestra epidermis, como nuestra pielcita. Y peridermis sería como nuestros callos, ¿no? La parte del codo, la parte del pie. Tejido con acumulación de materia muerta. La epidermis, igual que nuestra epidermis, es un tejido formado por células vivas. Cubre, protege las partes tiernas. Cubre las yemas. Cubre, por ejemplo, las hojas. Cubre, por ejemplo, los tallos nuevos, ¿no? Voy a poner acá hojas también. Cubre el fruto, por eso brilla. Porque encima tiene una sustancia química llamada cutina. Varias capas forman la cutícula que le da el brillo a la planta. Vamos a dibujar acá. Hemos dibujado acá un esquemita del corte de una hoja. Mira, una hoja, la parte que sostiene la hoja se llama peciolo. Peciolo de la hoja, esto tal vez sea el tallo, representando. Sacamos un corte de hoja. Una hoja no es una simple lámina. Una hoja tiene varias capas. Vista con microscopio, se vería así, mira. La parte de arriba es la epidermis superior, también conocido como haz. La parte de abajo, epidermis inferior, también conocido como embés. El haz, embés. Epidermis superior, epidermis inferior. Esta es la epidermis. Mira, las células son planitas, no tienen cloroplastos, no hacen fotosíntesis. Al contrario, son transparentes para que deje pasar la luz hasta la parte central. Esta parte central es la que hace la fotosíntesis.
llamado mesófilo. Estas partes son las protectoras. Incluso pueden tener una especie de espinas o púas, pero muy pequeñas. Una especie de pelos, más bien, ¿no? Unos pelitos que se llaman tricomas. En algunos casos esos tricomas liberan sustancias medio tóxicas o irritantes, ¿no? Como la ortiga. Acá liberan sustancias. Tú cuando tocas la ortiga, se liberan de los tricomas que esas sustancias irritantes y te arde bien feo por estos tricomas. Parte del epidermis, mira. Y encima, como te dije, ¿qué hay? Cutícula protectora. En la parte de arriba hay más cutícula que en la parte de abajo. En las dos hay, pero en la parte del haz, más. Ahora, en la parte del embés hay mayor cantidad de estos huequitos, que se conoce como estomas. ¿Qué cosas son los estomas? Son estructuras para el intercambio de gases y para la transpiración. Esos son los estomas. Mira un estoma, visto costadito. Esta es la cavidad del estoma, o también llamada estomática, el parénquima clorofiliano, en la parte del mesófilo, que es la parte del medio de la hoja. Son células, todas son células, con clorofila, con cloroplastos, para hacer fotosíntesis. Para que lleguen los gases a estas células, debe tener huequitos ahí. Por ahí ingresa el CO2 para hacer la fotosíntesis. Si las células van a respirar, ingresa el oxígeno. Por ahí se expulsa el CO2, producto de la respiración, y se expulsa el oxígeno, producto de la fotosíntesis. Entonces hay ingreso y salida de CO2. Ingreso para hacer fotosíntesis, salida de la fotosíntesis o de la respiración. El ingreso del oxígeno es para que respiren las células vegetales y la salida del oxígeno es de la fotosíntesis. La expulsión del agua se da también por ahí. El agua no ingresa por ella, el agua ingresa por las raíces. Por acá sale, se evapora a través de los estomas. Que están en mayor cantidad en el epidermis inferior. Si viéramos ese estoma con microscopio y lo ponemos así, mira, se vería así. Este es el esquema de un estoma que va a tener varias células. Las células que rodean se llaman células protectoras y las células que forman al estoma en sí son las células oclusivas, células de cierre, también llamadas células guardianas. Oclusivas, de cierre o guardianas. Estas células se van a contraer, dilatar por ósmosis. Si ingresa potasio, ingresa agua, y si sale agua, sale potasio. Cuando se expulsa el agua, esto se va a cerrar. ¿Por qué se cierra? Porque si hay mucha evaporación, la planta podría morir por deshidratación. Más bien cuando ingresa más agua, esto se pone bien tenso y se abre el estómago. Y así permite que la evaporación. El espacio entre las dos células oclusivas, se conoce como ostiolo. Y el cierre y la apertura se da por cambios en la osmolaridad y también por hormonas. Hay unas fitohormonas que permiten la apertura y el cierre de qué cosa, de esos estomas. Ahora te voy indicando. Entonces la entrada está así. Eso pasa con el estoma, que forma parte de qué, del tejido epidérmico, importante en el transporte de gases. O sea que una planta respira, una planta transpira a través de qué cosa, del estómago. El otro tejido de protección es el peridérmico, que forma la parte del tronco, ¿no? Esta parte vieja del tronco, eso que parece el corcho, eso se llama peridérmico. El tejido peridérmico, también llamado suberoso, está formado por células muertas. Esas células muertas cubren las partes viejas, como el tronco, por ejemplo. Los troncos grandes, envejecidos, están cubiertos ¿de qué? De peridermis o tejido suberoso. Forman el corcho. Va a tener una sustancia química que se llama suberina, que es una mezcla entre carbohidratos y lípidos, y va a formar el tejido cicatricial. Si cortan el árbol por acá, cortan por acá, queda una cicatriz formada de tejido ¿qué? Peridérmico. La epidermis es tierra, peridermis es más bien viejo. La cofia de la raíz
está formada también de peridermis. Recuerda que en la epidermis hay unos huequitos llamados estomas, son poritos. En la peridermis también, pero se llaman lenticelas. Este es un tejido muerto, este es tejido vivo, y por ahí puede también intercambiar gases. Mientras que en las hojas, digámoslo así, hay estomas, en los tallos pueden haber lenticelas, que son estructuras, digamos, con la función similar. Así es, mira. Entonces son células muertas del peridermis, sacamos un pedacito chiquitito, esta de aquí. Entonces esos son los dos tejidos de protección, epidermis y peridermis.